Hola, hola, Vale, hola, hola a todos. Ahí se nos están conectando gente. Hola, Bruno. Hola, por ahí nos están saludando. Ahí está nuestro invitado también. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de comenzar me quiero presentar. Soy Ivana Moya, abogada coordinadora de Fundación Pro Bono. Y antes también de comenzar, recordarles que nuestra organización entrega asesoría gratuita y de forma voluntaria a personas y grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es por ello que si tienen algún caso, conocen a alguien que necesite ayuda, pueden ingresar su caso en www.probono.cl o escribirnos al correo probono@probono.cl. O también pueden dejarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales, ya sea aquí en Instagram o en Facebook. Y recordarles que esta transmisión va a quedar guardada en la biografía de nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Fundación Pro Bono. Así que recuerden compartirla a sus amigos y familiares en caso de que no hayan podido verla ahora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia escolar y por eso conversaremos con Andrés Grunewald, abogado, socio del estudio jurídico Silva, especialista en propiedad intelectual, ciberseguridad y ciberdefensa. Así que lo vamos a hacer pasar, a aceptar. Ahí. Y bueno, y si tienen alguna consulta sobre este tema, nos pueden escribir aquí abajito y las vamos a ir haciendo al final de todas las preguntas que tengamos para Andrés. Así que ahí deberíamos. Hola Andrés, Hola Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien y tú. Bien, bien, gracias. Qué bueno en este día nubloso. Sí, está en la oficina. En la oficina, sí, sí. Así que aquí Súper. con muchas ganas de empezar a conversar sobre este tema que es bien importante, bueno, y bien delicado también. Exacto, es un tema que está muy en boga últimamente y que está pasando actualmente. Bueno, Andrés, para comenzar entonces y entrar en la materia, me gustaría que nos contaras un poco qué es el bullying, qué es este término. Sí, mira, el bullying es un término inglés, de ahí se toma el término bullying, y es una terminología que se ocupa en general en todo el mundo para hablar de el acoso o maltrato físico o psicológico, que generalmente se da en el colegio, pero este maltrato físico psicológico tiene que tener una serie de características para que estemos frente a un acto de bullying. En primer lugar, tiene que ser sistemático. Y eso es súper importante. Por ejemplo, una agresión en forma aislada entre niños no es bullying. El bullying, Mm, lo súper importante es que tiene que ser sistemático, tiene que darse en el tiempo, tiene que darse la ley en general no señala, pero tiene que ser permanente, por lo menos por un par de meses que un niño, por ejemplo, sufra algún tipo de acoso. Y eso como primer requisito. El segundo requisito es que cuando hablamos de bullying nos referimos a una superioridad. Tiene que haber una superioridad entre la víctima y el victimario. Y antiguamente, ya, porque el bullying viene de décadas, antiguamente la sí. superioridad en general era física. Generalmente los que eran más grandes o más fuertes molestaban mucho a los más débiles. Pero hoy día esa superioridad con el entorno de las nuevas tecnologías ha cambiado bastante. Y esa superioridad puede ser también, por ejemplo, social. Puede ser de popularidad en redes sociales, por ejemplo. No es Puede necesario que ser sea un atematario. Exactamente, exactamente. No necesariamente tiene que ser alguien de 14 mayor a alguien de 12, puede ser al revés también, eh, por redes de contacto, etcétera. Entonces, una segunda característica bien importante es esta superioridad, pero esta superioridad no la tomemos como el más grande contra el más chico, porque la tecnología, la verdad que ha venido a cambiar todo. Y en tercer lugar, Sí. una tercera característica es la transversalidad. Es la transversalidad y en general, cuando hablamos de bullying, y después conversaremos en detalle sobre la ley de violencia escolar que rige en nuestro país, es bastante transversal y se da en todo el contexto escolar.
el acoso o violencia escolar se puede dar entre alumnos y apoderados y profesores, o profesores, Mm. por ejemplo, hacia alumnos también. Y con el entorno de las nuevas tecnologías, la verdad que se volvió 24/7. Y una de las características importantes del bullying es que no necesariamente se considera bullying los actos que se cometen dentro del recinto escolar, sino que hoy día bullying Claro. se considera dentro del colegio, fuera del colegio, los fines de semana, cualquier acoso o maltrato físico, psicológico que es reiterado en el tiempo, los sábados, los domingos también, se considera dentro de este concepto de bullying. Yo te diría que esos más o menos son los elementos que uno considera para hablar de bullying. Claro. Importante también lo que mencionaste sobre que sea sistemático, o sea, que permanezca en el tiempo, porque mucha gente, no sé, es como, ah, me molestaron al niño, es como al tiro bullying, ¿no? No, Como que eso tiene que haber una permanencia. efectivamente, Iván, ese es un re buen punto porque Sí, si tu hijo o tu sobrino o tu hermano tuvo un problema puntual con alguien, eso no es bullying. Eso no es bullying. Eso está claro, grave y hay que sancionarlo desde luego y hay que ocuparse. Pero el bullying claro, necesita esa permanencia en el tiempo para efectos de conjuro. perfecto. Y claro, y el tema de las clases online y todo es lo que agrandó que este bullying también pueda ser fuera del establecimiento educacional. Absolutamente. Y se da un fenómeno en el cual antiguamente, yo tengo 44, así que soy harto más viejo que tú. Ah, Antiguamente, en los 80, cuando yo iba al colegio, uno distinguía la vida offline de la vida online. Es decir, claro, yo, por ejemplo, tenía una vida en el colegio, pero tenía una vida offline. Yo los fines de semana iba a jugar a la pelota, iba a la casa de una tía, claro, etcétera. Y yo me desconectaba de mis compañeros. Hoy día la vida online y la vida offline es una sola. Yo estoy los fines de semana y estoy conectado en el celular. Yo fui a jugar a la pelota y traje mi celular. Fui al mall con mis amigas y tengo el celular los sí, fines de semana en las tardes. Entonces, hoy día la vida online y offline es una sola. Y para los cabros, para los niños y para los adolescentes, muchas veces la vida online casi que es más importante que la vida offline, que la presencialidad. claro, Entonces, claro, obviamente eso nos ha traído desde luego, o sea, la tecnología trae un montón de beneficios, pero a su vez trae también un montón de desafíos y la pandemia especialmente ha hecho que los niños estén sobreconectados. Chile es uno de los países que sí, tiene mayor cantidad de conexión, no solamente conexión por habitante, sino que número de dispositivos. Por ejemplo, un montón. hay unos estudios de hace incluso unos 2 años atrás que, por ejemplo, hablan de que 8 cada 10 niños tienen un celular propio a los 9 años. Es decir, cabros de 9 años, ya 8 de 10 ya tienen un celular. Más del ochenta Yo por no ciento tenía de los niños, reacción. claro, más del 80% de los cabros ve YouTube. Sí, Yo me acuerdo, en la Fundación Pro Bono nosotros hemos hecho un montón de charlas y a mí me llamaba la atención cuando íbamos a hacer charlas a quinto básico y nosotros preguntábamos, ¿quién tiene un teléfono? Y todas las manos estaban levantadas. O sea, de un auditorio de 80 cabros de quinto básico, que quinto básico son 10 años, 10 a 11 años, prácticamente sí, el 95% de los niños tiene un teléfono. Entonces, eso nos lleva a conectar el bullying con el ciberbullying, que es justamente todas las conductas que estamos conversando ahora, pero que se dan en un contexto digital. Y claro. ese problema, obviamente, que con la pandemia y la conexión a la cual están sometidos nuestros hijos y los estudiantes en general, lo ha ido agudizando, absolutamente. Sí, totalmente. Y Andrés, ya que nos mencionaste el ciberbullying, ¿qué tipos de bullying hay? ¿El ciberbullying está dentro de estos tipos? Claro, lo que pasa es que dentro del concepto de bullying, la ley, Ujú. al menos la ley de violencia escolar, define el bullying en esos términos generales. Pero dentro del bullying está el ciberbullying. Y el ciberbullying son las agresiones que sufren los estudiantes que se producen mediante plataformas digitales o herramientas cibernéticas. Puede ser un chat, redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, sitios web, etcétera, grupos de chat que se arman en distintas plataformas. Cada vez que yo hago este acoso psicológico permanente en contra de otro miembro del establecimiento educacional, nosotros estamos frente a ciberbullying.
Y dentro de las conductas de bullying y ciberbullying, hay unas que son como bastante típicas. Se usa mucha terminología en inglés, no quiero ser ciútico, pero en general, por ejemplo, No, se habla, por ejemplo, del happy slapping. ¿Y qué sería el happy slapping? Es grabar agresiones o actos de violencia en contra de un compañero para después subirlo a las redes sociales o subirlo a Instagram, por ejemplo. Ese acto que antes en los 80 ocurría, pero no habían cámaras, hoy día eso se hace, se graba y se sube a las redes sociales o se empieza a circular por grupo, eso se llama happy slapping. Lo otro es la ciberdifamación, que es crear portales o crear cuentas en Instagram, por ejemplo, para insultar, denostar o atacar a una persona. claro. Cuentas como falsas que se crean. Exactamente, cuentas falsas o cuentas fake, por ejemplo. Otra característica u otra subderivada del bullying y ciberbullying es el sexting. Y el sexting, de nuevo, es otro anglicismo, pero se refiere a mensajes de contenido, por ejemplo, erótico o sexual, que yo mando por teléfono, o material pornográfico, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y el grooming, desde luego. El grooming también es muy complejo. El grooming está sancionado, afortunadamente, por la Sí. ley, la 20.526, ¿no es cierto? Y el bullying, el grooming corresponde a conductas en las cuales mayores de edad, haciéndose valer por engaños, se hacen pasar por niños o jóvenes para tomar contacto con otros niños y jóvenes a efectos de obtener satisfacción sexual mediante conversaciones, fotografías y otros elementos de connotación generalmente pornográfica, por ejemplo. Ese es el grooming. Yo te diría que esos son como los más típicos. Y en relación con eso, Ivana, es súper importante que nosotros como padres y apoderados y en general nos interioricemos de la terminología que usan nuestros jóvenes. Eso es súper importante. Por ejemplo, yo tengo que saber en términos generales cuáles son las apps que utilizan Claro. los niños y estudiantes. O sea, yo tengo que saber, no tengo idea, Scratch, Bumble, no solamente Instagram, no solamente Twitter, Sí. Facebook es para los Hay un tatitas, montón. Facebook no, hay un montón, Whisper, qué sé yo, Sí, hay un montón, Snapchat que es más conocida, entonces sí. uno como papá tiene que saber qué tecnología utilizan nuestros hijos y qué terminología también. Por ejemplo, saber lo que es un pack. Cuando diga, ¿qué es un pack? Por ejemplo, hoy me mandaron un pack o pediste un pack. En general, como en este mundo del bullying y del ciberbullying, se da mucho el envío de packs. Y el packs es un conjunto de fotografías de connotación sexual, puede ser en calzón, en sostenes, calzoncillos, sin ropa, que comparten los Ujú. jóvenes. Y los comparten más de lo que uno quizás cree. Eh, entonces uno tiene que saber cuáles son los juegos, cuáles son las plataformas que usan nuestros cabros, qué sé yo, 1313, hay un montón que yo Claro, porque uno ahí también, puede escuchar algo, pero eh, puede eh, no entender, entonces puede no darse cuenta que lo que está ocurriendo. exactamente, entonces también es súper importante como un llamado a que nosotros como papás o como apoderados siempre vamos a ir un paso más atrás, pero tenemos que hacer un esfuerzo para Sí. entender la tecnología, para saber en términos generales qué están haciendo nuestros hijos y para saber qué hacen un poco, resguardando también la privacidad. De hecho, te pongo un ejemplo súper concreto. Yo tengo, Ujú. yo tengo 3 hijas que tienen Ah, 13, 11 y 5 años. Y la de 13 y 11 tienen celular. Y yo les tengo una sí. aplicación que se llama Google Family Link. Ah, Que esa aplicación permite tener un control parental en los teléfonos de las niñas, pero sin poder acceder al contenido. O sea, yo no accedo, por ejemplo, a qué están chateando, claro, contenido de sus si conversaciones. conversaciones, no, pero por ejemplo, me permite saber cuántas horas estuvo conectada al día, qué aplicaciones Claro. utilizó, dónde estuvo, porque tiene a su vez un GPS. Yo puedo establecer, por ejemplo, un control parental que me permita, mira, en la semana tú vas a ver 1 hora y media al día y el fin de semana vas a ver 3. Y yo lo configuro y una vez que se cumple, hoy día, por ejemplo, hoy día es miércoles, ¿sí? ¿Miércoles? ¿Jueves? Hoy día es jueves, Jueves, perdón. Feriado es que la argentino. semana fue Sí, corta, el feriado así argentino. que Por ejemplo, si yo programé 1 hora y media con Google Family, a la hora y media se le va a cortar.
Y si, ella, Ah, bueno. y si mi hijo me dice, oye, dame 30 minutos más ya, pero anda a estudiar, tiene que ir a estudiar o anda, no sé, al parque o sal de la pantalla un rato y transcurre una Claro. hora y de ahí ya, ahí tenéis 30 minutos y uno con el celular es súper fácil y lo hace. Entonces, eh, Bueno. muchas veces Se cuando... le corta entonces la aplicación, se le corta Exactamente. el uso. Exactamente. Entonces, Súper muchas buen veces dato. cuando nosotros, o por ejemplo, si los cabros quieren bajar una aplicación, uno lo programa para que bajen aplicaciones de 13 años hacia abajo y las de 3 hacia arriba, te llega una autorización y uno como papá tiene que autorizar la aplicación. Entonces, es una herramienta súper útil. Para los cabros de 16, 17 ya no sirve, pero para cabros de 11, 12, 13 es muy útil y muchas veces es desconocida y es gratuita. Google Family Links. Sí, Entonces, un poco también el llamado súper. esta conversación es que nosotros podamos, para resguardar y cuidar a nuestros cabros, es entender un poquito la Sí. tecnología y utilizar estas aplicaciones que están a disposición de todos. Claro, y también intentar conversar con ellos para que no crean que es una invasión a su privacidad, sino que es también un cuidado. Es- Y hablando de estas situaciones, Andrés, ¿cómo identificamos las situaciones de bullying o ciberbullying en contexto escolar? Mira, es bien difícil muchas veces identificar Sí, cuándo hay un acto de bullying o ciberbullying, porque muchas veces, y a mí también me pasa, los niños no cuentan mucho lo que les pasa en el colegio. Entonces, exacto. ahí en general el consejo es estar atento, por ejemplo, a si el niño oculta el teléfono o el adolescente, si hay cambios de ánimo, por ejemplo, muy notorios, si uno ve al niño muy decaído, si no quiere ir al colegio, por Claro. ejemplo, cosas de ese tipo, uno tiene que estar súper atento y desde a la mayor comunicación posible con los hijos o uno como, por ejemplo, profesor, para los profesores fomentar esta comunicación a su vez Sí. con los niños para estar atentos a estas señales y porque generalmente cuando pasan esas cosas van ligadas a actos de bullying o ciberbullying. Exacto. ¿Y a quién las personas deberían acudir si son víctimas? Y si están a cargo del cuidado o están al cargo del cuidado de víctimas. ¿A quién deberían acudir? Mira, en el contexto de un acto de bullying o de ciberbullying, tenemos distintas instancias y distintas responsabilidades. Yo sé que tenemos 3 charlas durante 3 jueves, así que vamos a hablar en detalle de Sí. cada una, pero en términos generales, el consejo sería, en primer lugar, acudir a el profesor o la profesora o el encargado de convivencia escolar del colegio. ¿Por Ujú. qué? Porque en Chile existe una ley de violencia escolar, que es una ley del año 2011. Y esa ley obliga a los establecimientos educacionales a tener un encargado de convivencia escolar y a tener un reglamento de convivencia escolar. Esta ley es súper importante, pero esta ley no establece sanciones específicas, por ejemplo, para los niños, sino que esta ley lo que hace es que obliga al colegio a tener este reglamento de violencia o acoso escolar y en ese reglamento es donde se establecen las infracciones y las sanciones. Entonces, si mi hijo está siendo, por ejemplo, víctima de bullying, mi consejo es que lo represente al profesor o al encargado de convivencia escolar y el colegio, frente a esa denuncia, está obligado a iniciar una investigación y determinar responsabilidades. Y dependiendo del tipo de infracción que cometió, es la sanción. Que las sanciones puede ser desde una amonestación verbal, amonestación por escrito, puede ser Claro. una suspensión, hasta la expulsión incluso del establecimiento educacional. Pero esta ley no te dice cuáles son las infracciones y las sanciones, sino que le entrega la autonomía a los colegios para efectos de que mediante los reglamentos escolares fijen. Entonces, en concreto, es revisar el reglamento de convivencia escolar de cada colegio, del colegio en que van nuestros hijos, por ejemplo, tenerlo, ahora no se trata de estudiarlo entero, pero saber más o menos que existe, revisarlo y Sí. hacer esta denuncia en el colegio. ¿Y eso para qué? Para establecer la responsabilidad administrativa vinculada a esta ley de violencia escolar. Ese es por un lado. Una segunda posibilidad es, si yo veo, por ejemplo, que el colegio no está tomando las medidas, si mi hijo está siendo víctima de bullying o ciberbullying, y yo denuncio, y yo veo que el colegio no hace nada,
yo puedo interponer una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Y la Superintendencia Mm, de Educación tiene la facultad para fiscalizar y para sancionar a los colegios con una multa. No es una multa muy alta, son máximo 50 UTM, pero sí es súper importante, si yo veo que el colegio no acciona, denunciar ante la superintendencia. La superintendencia puede sancionar, por ejemplo, si es que el colegio no tiene un reglamento, el reglamento no cumple con los estándares mínimos, o teniendo un reglamento, el colegio no ha investigado los hechos que han sido denunciados. Eso como una claro. segunda posibilidad de denuncia. Existe una tercera posibilidad de denuncia en los casos más graves, cuando, por ejemplo, el Ujú. acto de bullying constituye una infracción penal. Porque cuando hablamos de bullying, el bullying puede ser con los elementos y con los requisitos que conversamos, pero puede ser un poco más técnico leve o puede ser algo grave. O sea, puede ser compartir, por ejemplo, pornografía infantil, Claro. puede ser un delito contra la vida privada, puede ser un delito de injurias, puede ser un delito de calumnia, un delito, por ejemplo, de amenaza. Y cuando ya entramos en la esfera penal, o de lesiones, por ejemplo, cuando ya entramos en esa esfera, lo que corresponde es presentar una denuncia, ya sea en Carabineros o en la PDI, o eventualmente en el Ministerio Público, que son como las tres formas de iniciar una denuncia. Bueno, juzgado de garantía, pero en general, cuando hablamos de denuncia, hablamos de Carabineros, la Policía de Investigaciones o eventualmente el Ministerio Público, cuando son hechos más graves que constituyan delitos. Y hay una cuarta derivada si es que el acto de bullying también es grave, eso implica responsabilidad civil. Y en ese contexto yo puedo, por ejemplo, presentar una denuncia, o sea, perdón, una demanda ante los tribunales civiles para efectos de buscar la responsabilidad civil, ya sea de los padres del menor, que es el que está haciendo el acto de bullying, y o eventualmente el establecimiento educacional. Hay varias jurisprudencias en las cuales ha sancionado a colegios por actos de bullying que se cometen dentro del establecimiento educacional, porque el colegio fue poco diligente y no tomó las medidas necesarias para investigarlo. Entonces, y hay condenas de varios millones de pesos a las familias de las víctimas de un acto de bullying. O Y esto por vía civil. por vía civil, es un juicio largo porque es responsabilidad Sí. extractual, por lo tanto es un juicio ordinario. Lamentablemente ahí uno necesita contratar un abogado o puede ir, por ejemplo, a la corporación o a la Fundación Pro Bono, sin ir más lejos también. O sea, Sí. nosotros como fundación también podemos analizar si el caso lo amerita y cumple con todos los requisitos, pero a lo que voy es que ahí, en la responsabilidad civil, sí vas a necesitar un abogado, pero para perseguir la responsabilidad penal y hacer esa denuncia, o eventualmente para perseguir la responsabilidad administrativa y hacer la denuncia dentro del colegio, no necesitas absolutamente abogado. Necesitas simplemente tener un conocimiento muy general y realizar la denuncia en los conductos regulares. Claro. Y Andrés, también me mencionaste que pueden sancionar a los padres. Sí, efectivamente, vamos a hablar también de eso en detalle, pero los padres en el contexto de los actos que cometen sus hijos son civilmente responsables. ¿Qué dice? En términos muy generales, para hablar del lenguaje súper sencillo, ¿qué dice el Sí, Código Civil? Dice que el padre, a falta de la madre, son responsables de los hechos de los hijos que habitan en la casa. Es decir, la ley dice que los papás tienen que responder. También la ley habla de los tutores y curadores. Y también dice el Código Civil de que los jefes de los colegios y las escuelas tienen que responder por el hecho de sus discípulos. Entonces, yo puedo perseguir la responsabilidad penal. Si es un menor de 7 años no tiene ninguna responsabilidad, pero un cabro por ejemplo, 8 9 10 años, sí tiene responsabilidad civil y son sus padres los que tienen que responder. Si tiene entre 3 y 16 años, el juez debe determinar si tiene o no discernimiento. Pero si el juez determina claro. que tiene discernimiento, ese joven, ese menor de edad de 11 años va a ser declarado capaz civilmente y por lo tanto es responsable. Y ahí hay varios casos donde se ha sancionado. Por ejemplo, hay un triste, célebre caso de una Ujú. niña que se llamaba Natalia, de un video que se llamaba Buena Nati, que Ah, circuló sí, el mucho, famoso. el famoso, que hace harto tiempo atrás. Sí. Eh, bueno,
el autor del video, que era un cabro, era un menor de edad, su familia fue condenado a pagar, en el contexto de un juicio civil, 35 millones de pesos. Fueron 35 millones de pesos que condenó a los padres del menor que difundió el video. Porque ahí tenemos un caso concreto, hay un montón, pero ese es un caso que fue bastante conocido, en el cual los papás tomaron las medidas del caso, hicieron las denuncias penales, las denuncias civiles, y se condenó al pago de una suma de 35 millones de pesos a los padres, y los padres tuvieron que pagarle 35 millones de pesos a la familia de esta pobre niña que sufrió Sí. este delito, Fue ¿no? como uno de los primeros hitos de ciberbullying, siento yo Tal que cual. hubo, ¿no? Y lo interesante ahí, Ivana, es que mucha Ujú. gente conoce este caso de Natalia de Buenanati, pero lo que no sabe la gente es que eso llegó a la justicia civil y que se Sí, condenó y que los papás de esa niña tuvieron que pagar 35 millones de pesos a los papás de la víctima. Entonces, también un mensaje importante es que si uno toma las medidas y uno denuncia, esto no sale gratis. O sea, claro. pero uno tiene que accionar. Y obviamente que toma tiempo, son procedimientos que son largos, pero dan fruto, dan resultados. Y te insisto, Es hay como armarse de mexicanos paciencia con también. sí, mucha paciencia. Absolutamente. Sí, Absolutamente. Pero se puede, se puede. totalmente. Y Andrés, bueno, ya hablamos un poco de las consecuencias legales que se pueden tener, también las vías de denuncias, también las mencionamos. Y ya que mencionamos también la ley de violencia escolar, ¿qué es la ley de violencia escolar? ¿Cuál es su objetivo? Mira, la ley de violencia escolar es una ley que se publicó el 2011, es una ley que tiene 11 años. ¿Y cuál fue el objetivo de esta ley? El objetivo fue dar respuesta a una realidad país en la cual las agresiones, los insultos y los conflictos se habían convertido en una conducta común y reiterada. Y no existía una ley que sancionara específicamente eso. Y esta ley es súper importante, ¿por qué? Porque el contexto actual eh, entre pandemia, un montón de factores, ha hecho que la violencia en general en nuestra sociedad ha aumentado mucho. Y nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros cabros no son inmunes a eso. Y yo, por ejemplo, el otro día me metí a mirar un seminario de la Católica donde hablaban psicólogos, sociólogos, respecto de la violencia en general eh, y de la ley de educación y cómo esto se ha agudizado. Hace un mes atrás, unos cabros apuñalaron a un profesor, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, la violencia está presente cada vez más y uno prende la tele y lamentablemente ve la guerra en Ucrania, uno ve que los Sí, delitos han ido aumentando, entonces hay una percepción de violencia que permea en nuestros niños y adolescentes, que también la absorben. Y ha aumentado la sí, violencia y el bullying en general en los colegios. Entonces, esta ley que tiene 11 años viene a dar una respuesta. No es una respuesta que solucione todos los problemas, porque lamentablemente el bullying y el ciberbullying es algo que uno tiene que controlar, pero es muy difícil erradicarlo en un 100%. Uno tiene que mantenerlo en los niveles más bajos posibles, pero es casi imposible que se dé. ¿Y qué plantea esta ley en términos generales? Tiene un principio básico que debemos promover la buena convivencia escolar entre papás, entre apoderados, entre alumnos, entre los entre trabajadores todos. del colegio, entre todos entre todos. Bueno, y define el bullying en los mismos términos que nosotros ya mencionamos, y esta ley también recoge derechos y obligaciones de los alumnos, porque no todo puede ser derecho, sino que también No, cada derecho tiene contrapartida un deber, si esto no es, obviamente que tiene que haber un equilibrio. Entonces, por los supuesto. cabros, ¿a qué tienen derecho los cabros, los estudiantes? A recibir una atención adecuada, a no ser discriminados, por ejemplo, a estudiar en un ambiente tolerante, de respeto, a expresar su opinión, es súper importante, que se respete su integridad física y moral. Eso Mm. es clave, pero también tienen obligaciones. La obligación de brindar un trato digno y respetuoso a todo el establecimiento educacional y a todas las personas que participan ahí, a colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y a respetar también el reglamento interno del establecimiento educacional. Entonces, esta ley lo que hace es que establecer derechos, deberes para los estudiantes y establece la obligación de contar con este reglamento interno, este reglamento de convivencia escolar. Y es en Claro, este y hay reglamento, colegios que no lo tienen. o sea, todos los colegios lo tienen que tener, absolutamente Claro. todos.
todos los colegios tienen que tener este reglamento, y es en este reglamento donde se establecen todas las sanciones, las conductas que se sancionan, y también la penalidad asociada a la misma. Es decir, por ejemplo, si mi hija sufre un acoso permanente y yo denuncio, y me frustro mucho porque no expulsaron al otro niño, y yo voy y denuncio a la Superintendencia de Educación, Sí. puede Pasa harto. que esa sanción esté bien hecha. ¿Por qué? Porque según la conducta yo tengo que ver cuál es la sanción del reglamento de mi establecimiento educacional. Si por mandar mensajes, por ejemplo, denostando físicamente a una persona en forma reiterada, hay una sanción que es una suspensión por 4 días, por decirte a alguien, el reglamento está así, y frente a la reiteración recién está la expulsión del establecimiento, yo no puedo pedir la expulsión. Entonces también Claro. cuando los padres se ven enfrentados a actos de bullying en contra de sus hijos, para manejar las expectativas es súper importante que vean cuáles son las sanciones y cuáles son las infracciones. Y el colegio, si realizó una investigación y culminó con una sanción, eso está ok. Porque cumple con el reglamento. Una denuncia ante la Superintendencia de Educación por eso no llegaría a puerto probablemente, no tendría ningún destino. Ahora, esta ley de violencia escolar no regula el ciberbullying. No hay ninguna mención al ciberbullying. Y hay un montón de proyectos de ley que se han presentado en los últimos 4 años que buscan sancionar expresamente el ciberbullying en nuestra legislación. Dentro de la violencia escolar, desde luego, está el ciberbullying. Y los reglamentos más modernos de los colegios incluyen también el ciberbullying. O sea, debiera estar, todos los reglamentos de convivencia de los colegios debieran tener y sancionar actos de ciberbullying. Pero no, Totalmente, sobre todo por lo que hablamos también, que hoy en día todos los niños tienen celular. exactamente. Entonces, estos proyectos de ley lo que buscan es establecer, por ejemplo, delitos. Que se tipifique un delito especial de ciberbullying y se sancione con la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 a 100 UTM, por decirte algo. Lo que buscan también es elevar las multas a los establecimientos educacionales que no cumplan con la ley de violencia escolar o que no apliquen el reglamento, porque la multa llega hasta 50 UTM, no es una multa alta. Entonces, hay otros proyectos de ley que lo que buscan es justamente que los colegios se sancionen con mayor severidad. Y así hay unos 4 o 5 proyectos o que buscan establecer, por ejemplo, sanciones civiles, que el colegio será especialmente responsable, aunque por las reglas generales del derecho civil uno igual puede hacer extensiva la responsabilidad. La Ley General de Educación y el Código Civil nos permiten perseguir a colegios por este tipo de actos. Claro. Pero no hay una regulación expresa, la verdad. Entonces, muchas veces lo que pasa es que caemos en una sobreregulación, pero más importante quizás que sobreregular esto es la aplicación efectiva. Y ahí quizás hay una falencia importante de la ley de violencia escolar, porque la ley de violencia escolar, la aplicación de la misma, queda súper supeditada al criterio que tenga el colegio. Pueden ser colegios súper responsables, que hagan investigaciones y que sancionen, pero de repente hay colegios que simplemente uno denuncia y no pescan, ¿no? Y no pescan. Claro, Y hay que ir a la superintendencia pasa y la mucho. investiga, pasan 8 meses, ya no hay sanción, no tengo idea, 20 UTM, el colegio llega, la paga y listo. Entonces, es una crítica personal. Yo creo que descansa demasiado en el colegio la responsabilidad de que se sancione el bullying y el ciberbullying. Y en eso debiera haber, yo creo que mayor control, por ejemplo, respecto de la superintendencia. Pero desde luego que, siendo una ley que tiene 11 años, es una ley que ha ayudado muchísimo a tratar de combatir ese tipo de conducta. Sí, totalmente. Y claro, y tiene 11 años. El ciberbullying es algo que es un fenómeno que igual ha estado ocurriendo no De hace mucho siempre. tiempo. El ciberbullying hace muy poco, el bullying desde Sí, siempre, pero como claro, ya... no, el ciberbullying, No, el sí. ciberbullying, no, el 2011 no se hablaba de ciberbullying, absolutamente. No había mucho sobre No, eso en realidad. muy poco, entonces Sí, es un fenómeno más reciente, los últimos, no sé, 5 años, yo diría algo así. claro, sí. ¿No? Y ahora también con la pandemia se No, con emergió la mucho más. pandemia explotó y se masificó. Sí, No, se masificó mucho, absolutamente, totalmente. absolutamente, sí.
Y sí. y Bueno, Andrés, creo que no tenemos más... ¿Cómo? no, no, lo que te iba a decir como para seguir con esa idea es que con la pandemia se produjo la masificación de las tecnologías y hay un problema que se produce en los jóvenes que es la adicción a los likes. Y la adicción Ah, a los sí, likes muchas veces da pie para caer en actos de bullying o actos de acoso escolar. Le hacemos una broma, esa claro. broma la subimos, tenemos muchos likes y se genera esta adicción a los likes. De hecho, hay estudios que señalan que eh, cuando yo recibo muchos likes en una foto, se activa la misma zona del cerebro que me genera placer. El placer de comer algo Oh, rico, o si me gusta mucho la música, escuchar música. Los recibir likes da esa misma generación, se activa esa misma zona. Entonces, es adictivo. Recibir likes, claro. vivimos en el mundo de los likes, nuestros adolescentes viven en el Sí. mundo de los likes, y eso hace muchas veces que caigan dentro de actos de bullying y de ciberbullying. Desde luego es algo que tenemos que enfrentar y que revisar. Claro, sí, compañeritos que se pongan de acuerdo, así nadie le dé like a la foto de Exacto, Pepito, no sé. exacto. Sí, O una foto que denota un compañero y yo la subí y claro. recibió muchos likes y yo tengo mi muro público, no lo tengo cerrado para que recibir muchos likes y ser muy popular. Claro. Eh, O y eso, nadie me sigue también. exacta, Esto de tener tantos seguidores en Instagram también exactamente. genera popularidad Y eso, entre los claro, jóvenes. quizás no se relaciona tanto con el tema del bullying, pero es súper importante como consejo revisar cuáles son las condiciones de privacidad que tienen nuestros hijos en las redes sociales. Nuestros Sí, hijos debieran tener, especialmente hijos pequeños de 10 11 12 13 años, ojalá sus muros privados, no los muros sí, públicos, que solamente acepten a personas que conozcan. ¿Por qué? Porque si tienen el muro público, ya tengo muchos seguidores, muchos likes, pero te puede contactar Pepita, hola, tengo 13 años, voy en el colegio X, y sí, resulta que es un viejo verde que está haciendo un acto de grooming, ya conversamos lo que era el grooming, y se hace pasar por sí. una compañerita, eso pasa mucho. Entonces, ahí hay que estar bien atentos también a cómo utiliza la Sí. tecnología de nuestros hijos y qué condiciones de privacidad le dan al contenido que ellos suben. Sí, Eso es también hay muchas tiendas que siguen también, muchas un montón tiendas de tiendas, que, un montón de tiendas. sí, Sí, y de hecho, y por que pueden ejemplo, también no ser reales. y lo que hacen muchas veces los jóvenes, que ahí estoy viendo a mi hija de 13 que se acaba de conectar, es que muchas veces lo que hacen los niños es que tienen 4 cuentas. Entonces al final los niños siempre van a ir más adelante que uno en la tecnología. No, papá, mira, si yo tengo esta cuenta y esta cuenta de Instagram, por ejemplo, resulta que tienen dos Ah, que uno no tiene idea. Entonces sí, es súper importante tratar de saber eh, eh, cómo están utilizando la tecnología nuestros hijos, tampoco aislarlos del uso de la tecnología, porque si nosotros privamos que nuestros cabros tengan teléfono, que recién tengan teléfono a los 14, capaz que le hagan bullying por eso, porque lo sí, estamos aislando. Si nosotros, no, yo creo que no hay que privar a los niños del uso de las tecnologías, sino que hay que tratar de que las utilicen de manera responsable. Controles de claro. privacidad, bueno, controles parentales, pero respetar la privacidad. Es un muy mal consejo revisar los chats de los hijos, eso no hay que hacerlo. Hay que preguntarle previamente, por ejemplo. Hay que tener un control Claro. general, pero darle a su vez libertad también a nuestros hijos para que utilizan la tecnología, porque si no, los van a aislar. Ahora, tampoco pueden estar 40 horas o 18 horas al día al frente de un teléfono, Sí. pero el contrario, aislarlos de la tecnología, yo creo que tampoco es bueno. No, para nada. Hay que darles un control, pero también un poco de libertad. Ah, así es, tal cual. Sí, sí. Oye, Andrés, bueno, no tenemos más preguntas, en realidad súper claro. Muchas gracias por el espacio, por toda la disposición de enseñarnos sobre este tema que está ocurriendo mucho, como ya lo hablamos, y también por todos los tips que están muy buenos. Hay mucha gente, estoy segura, que estuvieron anotando sobre el Google, que es algo que, no, que uno no sabe, y por la transparencia también de comentarnos ahí también tu rol como padre. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí Blanca te puso hola papá. A ver si tenemos preguntas o no. Tremenda, tremenda facha la del señor abogado, dicen por ahí. Deben ser amigos que me están haciendo bullying, de hecho. Estoy siendo Hablando de víctima de bullying. bullying. Estoy siendo víctima de bullying. Grande Andrés, excelente dato.
excelente dato, el de la app de Google para el control Sí, parental. esa es muy Gracias buena. por... En este caso, esa apps lo que tienen que hacer es que hay una que se llama Family Link para hijos y hay otra que se llama Family Link para papá. Entonces, por ejemplo, yo con la mamá de las niñas, los dos tenemos esa aplicación y ambos somos los tutores y controladores y en cada teléfono de uno tiene Family Link para padres. Y en los dos teléfonos de nuestra hija, de las mayores, está Family Link para hijos. Y uno las vincula, es re fácil vincularla y ahí queda funcionando en el fondo. No, es mucho más sencillo de Perfecto. lo que parece y es una re buena herramienta. Perfecto, ¿no? Súper claro, claro como el agua. Ya, entonces, bueno, nos estamos despidiendo. Recordarles, sí, que si se perdieron este Instagram, lo pueden compartir porque va a quedar guardado en la biografía de la fundación y también en el canal de YouTube. Y también que van a ver unos próximos ciclos más sobre violencia escolar aquí con Andrés para que no se los pierdan. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día. Eso, muchas gracias Ivana y a la gente que se conectó. Pues feliz de poder conversar un ratito de estos temas. Un gusto, Andrés, igualmente. Que estén muy bien. Chao, Vale, chao. chao.